Los menores necesitan figuras de apego tales como padres y adultos significativos para el buen desarrollo de su personalidad, para su protección y supervivencia. El daño producido por algunos de estos individuos de manera repetida en el tiempo genera un alto estrés y emociones como miedo, soledad, tristeza o ira, que condicionarán la salud mental del futuro adulto. Al no poder alejarse de sus figuras de apego por su necesidad para la supervivencia, el niño acepta el daño. Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En este video veremos las 6 causas de los traumas que son prototipo en la infancia y adolescencia y cómo repercuten en el comportamiento cuando ya es adulto. Quédate al final, ya que hablaremos de un aspecto muy importante que todos deberíamos tener en cuenta. ¿Listos? Aquí vamos. Número 1. Abandono y negligencia. Si en la infancia sufrimos abandono prolongado o varios abandonos consecutivos, tanto físicos, entre ellos la muerte de un familiar o alta carga laboral de los padres, es decir, que se ausentaran a causa del trabajo, así como emocionales, negligencia y o depresión materna, estas heridas afectarán al futuro adulto, que tendrá dificultades para avanzar en su vida y sus relaciones de una forma sana, siendo celoso o abandonando parejas y proyectos, sin muchas veces percibir exactamente qué le está pasando, sintiendo un vacío o malestar del que no sabe identificar la causa. Número 2. Rechazo. Muchas veces se sufren situaciones de rechazo por parte de las personas significativas, siendo el aislamiento y minusvaloración social muy traumatizantes en la mente infantil. Esto suele interiorizarse como propio, llegando el niño a rechazarse a sí mismo, mermando su autoestima, su autoconcepto y sus relaciones amorosas y sociales en la edad adulta. Las emociones, pensamientos y sentimientos empiezan a centrarse alrededor del problema, creyendo finalmente que ya no es merecedor de amor, afecto ni comprensión. Las personas que han sido rechazadas suelen aislarse o ser excesivamente complacientes para ser aceptados y evitar una nueva exclusión, aunque tengan que quedarse en un segundo lugar por encajar en el grupo o conductas degradantes para ellos mismos. Suelen sentir un gran vacío interno. Número 3. Comentarios y o gestos humillantes. Si en nuestra infancia sufrimos humillaciones por parte de personas cercanas o significativas, llámese padres, familiares, compañeros o profesores, esto puede derivar en perfeccionismo. La persona necesita la perfección para sentirse aceptada y valorada. Existe un profundo miedo a la crítica, ya que ésta se entiende como un rasgo de nuestra personalidad, algo estable y no como una conducta puntual, generando un alto sufrimiento al no llegar al ideal. Comentarios en la infancia del estilo "no vales nada", "eres tonto", "eres torpe", "no me gusta cómo eres", miradas de desaprobación y tonos de reproche generan en el niño la idea de no ser adecuado o de tener que esforzarse para ser querido, percibiendo que no se le acepta por el simple hecho de existir, sino por lo que consigue. En la edad adulta, esto puede generar dependencia, sumisión, ansiedad o depresión, ya que la persona cree que no vale nada, que es inferior a los demás o que debe ser perfecto para ser valorado. Cualquier error puede generar alta frustración. También pueden ser adultos sin iniciativa o dubitativos por miedo al error, o personas que humillen a otras tal como vivieron en su infancia a modo de defensa. Si te parece interesante la información, apóyanos dándole like, suscribiéndote al canal y compartiendo el video. Número 4. Vivir situaciones de injusticia. Padres autoritarios, exigentes y distantes emocionalmente, con normas rígidas pero sin dosis de cariño, pueden generar en el niño sentimientos de inutilidad e ineficacia, que continuará en la edad adulta. Esto afectará a la autoestima, sintiéndose inútil por no conseguir alcanzar sus metas, sin percibir que estas son demasiado exigentes o no son propias, o generando conductas tiranas por mantener un estatus alto a toda costa para no sentirse un fracasado. El miedo subyacente es dejar de ser bueno, competente o válido,
y el pensamiento de tener que ser mejor les persigue en cada momento, incluso en cosas simples. Las frases de los padres se interiorizan y la persona piensa que no ha hecho lo suficiente, generando frustración, ansiedad y menosprecio hacia sí mismo, que suele estar unido a tristeza recurrente. Número 5. Abuso sexual. Niños que han sido abusados sexualmente por los adultos, especialmente si estos son personas cercanas, suelen desarrollar una sintomatología física y psicológica que se modificará con el paso de los años, pero en el fondo no desaparece. Personas evitativas con altas dificultades para vincularse, con tendencia a vivir con la alarma activada, con pesadillas recurrentes y alteraciones del sueño, del estado de conciencia y de la sexualidad, depresión o ansiedad, pueden haber sufrido abusos en la infancia. Número 6. Maltrato físico o psicológico. Los malos tratos como palizas, golpes, gritos o insultos generan un alto estrés y miedo en el niño que llegan a paralizarle, convirtiéndose ellos mismos en maltratadores. La evitación de las relaciones, la tendencia a vincularse con personas que les hacen daño, el abuso de sustancias o la paralización frente a diversas situaciones suelen ser características de adultos que han sufrido maltrato infantil. En múltiples casos, el adulto que ha padecido alguno de los traumas aquí descritos tiende a culparse de los mismos. Hay que aclarar que nunca el menor deberá sentir culpa o responsabilidad por los abusos sufridos. Es el adulto quien, aprovechando sus ventajas como figura de autoridad o individuo cercano al niño o niña, es totalmente responsable de los actos o abusos infligidos al menor. Lo anterior debe ser mencionado, ya que es común que los adultos que sufrieron abusos de jóvenes, al sentir erróneamente culpa o vergüenza, se muestren reticentes a buscar apoyo psicológico. Por el momento esto ha sido todo. Esperen el siguiente video. Hasta la próxima.